Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Hoy Uchi Lora no nos acompaña, está fuera del país, así que Diana Lora, una servidora, les acompañará durante la próxima hora con las informaciones que esta misma semana han sido noticia. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la ley de partidos, la decisión del PRM y el nuevo plazo pedido por la comisión que estudia el proyecto. Por supuesto, vamos a hablar también sobre la policía y la delincuencia y otra vez la medida del patrullaje mixto para enfrentar la violencia. También hablaremos sobre el caso Odebrecht, la audiencia preliminar que empezó en el día de ayer y además el enfrentamiento en el Poder Judicial por este caso. Ese es el menú de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. El proyecto de ley de partidos políticos y régimen electoral alcanza ya la mayoría de edad en el Congreso Nacional sin que haya sido posible su aprobación, a pesar de la advertencia que ha hecho la Junta Central Electoral de que si no se aprueba ya en esta legislatura, pues no habría tiempo para los próximos comicios de aplicarla, los comicios del 2020, y que por lo tanto tendría la Junta que regular por su parte todo el proceso electoral. Se esperaba que el PRM fijara una posición esta semana después de rumores, de entendimientos con el oficialismo y bueno, y otras tantas cosas más. Hubo una primera reunión después de que asumieron las nuevas autoridades de ese partido y allí se tomó la decisión de ratificar que las primarias de los partidos fueran simultáneas, que fueran con padrón cerrado y organizadas por la Junta Central Electoral, pero dejaron un bajadero para posibilitar, según los miembros de esta entidad, la aprobación de la ley, y es que cada partido elija la modalidad de padrón que desee utilizar. Con esto quedaría la posibilidad, efectivamente, de que se apruebe la ley de partidos. Sin embargo, esta semana se volvió a solicitar una nueva prórroga. El presidente de la comisión especial que estudia la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas, Henry Merán, dijo que necesitaban 30 días más porque continúan sin acuerdo ni consenso para definir el modelo de convención interna de los partidos. Vamos a ver. Si el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la extensión del plazo, que evidentemente sería hasta el final de la legislatura, que es el próximo 26 de este mes, pues la comisión se estaría reuniendo, Dios mediante, el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Claro, llama la atención que se pida un plazo de 30 días, que ya al parecer será aprobado esta próxima semana cuando lo sometan, cuando la legislatura se acaba en 20. La legislatura ya se acaba en 2 semanas y estaba la advertencia de la Junta Central Electoral. Aquí se está jugando al tiempo y por eso varios legisladores opinan que se aleja la posibilidad de que se apruebe la ley de partidos en lo que queda de legislatura, así también como miembros de la sociedad civil. Personalmente pienso que la posibilidad de nosotros convertir este proyecto en ley es sumamente difícil en esta legislatura, partiendo de que la legislatura concluye el 26. Es que esto se ha ido retrasando tiempo por tiempo y la población sabe, ya tiene conocimiento, que quienes han retrasado este proceso de que no haya ley de partido del PLD por sus problemas internos, y nosotros no nos interesa resolver problemas, que los resuelvan ellos. Terminamos hoy el plazo, según los reglamentos tenemos derecho a solicitar ampliación y a eso vamos en la próxima sesión. Y se han quedado en la discusión que si primarias abiertas, que si primarias cerradas, cuando lo que realmente importa es el control en el financiamiento de la campaña, que es lo que parece que quieren evitar los partidos mayoritarios, que son los que más se benefician de esta falta de supervisión, de rigurosidad, de control
sobre la forma en la que recaudan el dinero y en la que gastan ese presupuesto. Va a terminar la legislatura, queda muy poco tiempo. Con esa solicitud de ese nuevo plazo todo parece indicar que terminará sin que se apruebe la ley de partidos, y hay que decir que la Junta Central Electoral efectivamente tiene toda la facultad que le da la Constitución para regular el proceso electoral en caso de que esto no sea aprobado. Los que quedan mal parados, los propios partidos políticos, por supuesto, que se desnudan ante una sociedad que se da cuenta que lo que no quieren es que haya ningún tipo de control. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la justicia, el enfrentamiento entre jueces de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte, la Procuraduría General de la República y la directora del PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. Además, el caso Odebrecht y la audiencia preliminar. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, esta semana hubo una reacción inesperada por parte de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, a unas declaraciones que dio la directora del PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. Vamos a recordar primero qué fue lo que dijo Laura Guerrero Pelletier al referirse a la recusación que habían hecho varios de los imputados al juez Francisco Ortega para que presidiera la fase preliminar del caso Odebrecht, del juicio del caso Odebrecht. Vamos a ver qué fue lo que dijo Laura Guerrero Pelletier que motivó la reacción de la jueza Miriam Germán Brito. Nosotros entendemos que no hay ninguna razón jurídica para objetar al señor Ortega Polanco. Nosotros entendemos que el artículo 33 del Código Procesal establece claramente que el juez de la instrucción es el juez que debe conocer de las resoluciones de peticiones. Consideramos que estas son tácticas eminentemente dilatorias de los imputados a través de sus abogados y asimismo que son tácticas que procuran generar impunidad. En ese sentido, nos quedaríamos prácticamente con jueces que no sabríamos quiénes serían y posiblemente se buscarían que fueran jueces favorables a las coyunturas de los imputados. Esto generó la reacción de la jueza Miriam Germán Brito, quien dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en la que lo insta a que ponga en su sitio al Ministerio Público. Le decía: señor presidente, les reclamo firmemente que en su condición de cabeza del Poder Judicial no continúe con la actitud permisiva frente a las faltas de respeto, desconsideraciones. Cada uno de nosotros, miembros de este cuerpo, merecemos que usted asuma la respuesta adecuada frente a las sugerencias aviesas, afirmaciones desconsideradas. El Ministerio Público en todos los estamentos es lo que es, una parte en el proceso. Y si a veces tomamos frente a abogados irrespetuosos una respuesta ríspida, no veo la razón para que sea diferente con el Ministerio Público. Ambos son parte. Y entonces le dice al juez, al magistrado Mariano Germán, que las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier lo que implicaban era que no había jueces capaces de conocer el caso Odebrecht más que Francisco Ortega en la Suprema Corte de Justicia. Porque dice ella que al afirmar Laura Guerrero Pelletier que las intenciones de los abogados de los imputados del caso Odebrecht recusando al juez Francisco Ortega era que se designara un juez que fuera más afín a sus intereses. Entonces dice ella, primero, que esto es un insulto para el juez Francisco Ortega, porque lo que implica con eso, según ella, es que el juez Francisco Ortega coincide con el Ministerio Público o es leal al Ministerio Público. Y segundo, que no hay más jueces en la Suprema que puedan conocer ese caso porque los otros estarían vendidos. Esa sería la interpretación de la jueza Miriam Germán Brito. Entonces, esto provocó la reacción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, airado, le llamó atrevidas a ambas. En una carta de 3 páginas dirigida a Mariano Germán, la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia hace varios reclamos
entre ellos los comentarios públicos de la directora del PECCA sobre la recusación al juez Ortega en el caso Odebrecht. Son vamos a decir, dos acciones, que las dos son atrevidas para el Poder Judicial. Agregó Mariano Germán que no es ético que la magistrada emitiera en público esas posiciones. Mariano Germán actúa como Dios lo inspira y como su conciencia le manda. Y nadie tiene el derecho de intrometerse. Yo no acepto intromisión ni del Ministerio Público, ni de juez, ni de nadie. Mariano Germán reaccionó de esta manera al salir de la Cumbre Judicial Nacional, donde resaltó algunos avances y también mencionó otras debilidades, como los 7 jueces suspendidos, 15 expulsados, así como más de 250 juicios abiertos a jueces de los 824 que existen. En tanto que en el ámbito de los servidores administrativos, de los 7.616 servidores, 92 han sido sancionados con amonestaciones y suspensiones. 117 han sido expulsados por la comisión de falta grave. Y 254 juicios están pendientes de conocer. Durante el encuentro participaron el vicepresidente ejecutivo de Finjus y representantes del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Bueno, y ante esta reacción del magistrado Mariano Germán, hubo un comunicado de la Procuraduría General de la República en la que afirman que las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier en ningún momento se referían a jueces en específico, ni intentaban denostar a ningún juez de la Suprema Corte de Justicia, sino ratificar la idoneidad del juez Francisco Ortega para conocer esta parte del proceso. Recuerden que la Suprema Corte de Justicia había ya ratificado al juez Francisco Ortega para que conociera la fase preliminar ante una primera recusación que hicieron los imputados. Bueno, pues entonces la magistrada Miriam Germán dirigió una carta al Procurador General de la República, donde, bueno, le dice también una serie de cosas al procurador. Otra carta dura de la magistrada Miriam Germán, en esta ocasión dirigida hacia el Procurador General de la República, en la que, entre otras cosas, le dice, escuchen ustedes, con sus expresiones, esa distinguida señora se comportó como si el magistrado Ortega fuera el único que garantiza que el proceso siga. No sé qué pensará este magistrado, pero es un insulto que una parte presente a un juez como proclive a decidir un proceso a su favor. Eso no es justo con alguien que, como Ortega, obra con corrección y de cuya honorabilidad no tengo motivos para dudar. Y además le agregó que con esas declaraciones se insultó a los otros 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia, colocándolos como favorables a la impunidad y a los procesados. Y le dijo, usted y su subordinada prefirieron usar la soberbia, nos insultan a todos y no a cualquier tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, que no somos mejores que nadie, pero al igual que cualquier otro tribunal, estamos obligados a decidir con imparcialidad. Así iba la carta al Procurador General de la República que envió Miriam Germán, y le agregó algo más. Le dice que cree que todo se resuelve poniendo una implacable presión, que ellos creen que todo se resuelve poniendo una implacable presión mediática y que eso a la larga no funciona, además de que no es aceptable. Parece como si su propósito fuera crear una pugna que nos lleve a un mal de fondo. Así concluía la magistrada Miriam Germán. Y esta pugna efectivamente trae consecuencias en el caso Odebrecht. La primera es que la magistrada Miriam Germán Brito, con estas misivas, pues inmediatamente ha quedado inhabilitada para conocer este proceso si llegara a juicio de fondo, donde tendría que ir, naturalmente sería la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, de la cual ella es miembro. Y coinciden los juristas en que con estas misivas la magistrada se inhabilita para conocer el proceso. Pero
De todas formas, ha habido opiniones encontradas entre diversos sectores. Por ejemplo, dirigentes del PRM han criticado la actitud del Ministerio Público ante el Poder Judicial. Vamos a ver. A raíz del conflicto que se ha generado entre la Procuraduría y el Poder Judicial, el exsecretario general del PRM y uno de los imputados en el caso de Brecht, Chu Vázquez, dijo que la Procuraduría ha agredido a la Suprema Corte de Justicia con su postura ante el caso de corrupción. La actitud de la Procuraduría General de la República, evidentemente que es una agresión al Poder Judicial. De calificar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y que solamente hay un magistrado que pueda conocer un caso como este, evidentemente que es una falta de respeto a ese poder del Estado que es el Poder Judicial. En ese mismo orden, la diputada Farideh Raful expresó que la Procuraduría no ha manejado el caso adecuadamente y a la vez defendió la integridad laboral de la magistrada Miriam Germán. No ha hecho el trabajo debido y yo siempre decía hoy, en el día de hoy, cuando en estos dimes y diretes ha habido mucha falta de respeto, pero siempre cuando se trate de mencionar a una jueza como Miriam Germán Brito, yo siempre voy a apostar a su sapiencia, a su cordura y a su labor íntegra, porque es de las pocas personas en el tren judicial que honra con su honestidad y su trayectoria el mismo. Yo pienso que si ella ha hecho estas denuncias es porque se ha sentido pues tocada precisamente con las inapropiadas y desafortunadas imprecisiones hechas por el Ministerio Público en este caso. Asimismo, la diputada indicó que la situación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial es fruto de la falta de independencia en los poderes. Que no podemos tener un Procurador General de la República que forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo él parte de los procesos judiciales y que elija también los jueces. Eso no puede ser, eso es una aberración. Y si vamos a luchar contra la impunidad, eso es uno de los temas que tenemos que abordar y sin embargo la hemos ido afianzando. Eso lo que da es la politiquería y cómo la política se ha introducido en parte de todo este problema. Esto es un tema que solamente sale a flote precisamente por esto, por la falta de independencia de los poderes y la falta de respeto entre ellos mismos. Chu Vázquez y la diputada Raful se expresaron en esos términos tras participar en la primera sesión oficial del PRM que organizó la nueva dirección del partido. Ahora, una supuesta pugna, un supuesto enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia por el manejo del caso de Brecht, que evidentemente conviene mucho a los imputados del caso de Brecht. Miren cómo después de que la Suprema ya había decidido que el juez Francisco Ortega siguiera conociendo el proceso preliminar de este caso, pues vinieron nuevas recusaciones al juez, precisamente por las declaraciones de la magistrada Miriam Germán Brito y de las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier. La defensa de Andrés Bautista, por ejemplo, volvió a recusar al juez diciendo que con estas declaraciones de la directora del PEPCA, de Laura Guerrero Pelletier, pues ponían en evidencia que el juez Francisco Ortega era un juez proclive a las decisiones del Ministerio Público y que eso contaminaba el proceso. Bueno, esa misma recusación se la hicieron en audiencia. Justo ayer inició el proceso, 6 de julio, y lo primero que se conoció fue precisamente la recusación del propio juez. Vamos a ver lo que pasó en la audiencia de ayer. No se ha evidenciado. Se trata de un nuevo recurso de inhibición que presentó la barra de la defensa de Andrés Bautista el pasado 3 de julio. Y usted nos puede siquiera indicar que debemos oralizar una recusación, una inhibición, porque usted está inhabilitado para hacerlo. Sus actuaciones precedentes no nos han sido entregadas. Y nosotros queremos que quede claro. De inmediato la petición fue rechazada por el Ministerio Público, quien lo calificó de mal infundado y reiteró que es parte de una táctica dilatoria. El Ministerio Público entiende y así solicita formalmente que debe ser rechazado en cuanto al fondo por improcedente e infundado.
Bueno, desde nuestro punto de vista son tácticas dilatorias del abogado, pretende darle larga, pero nosotros como Ministerio Público estamos listos y no tenemos ningún tipo de inconveniente con las aseveraciones de él en el contenido de su instancia. Ahora sí estamos preparados para presentar acusación y demostrarle en todos los terrenos que el Ministerio Público tiene una acusación sólida y contundente. Previo a la audiencia, el imputado Ángel Rondón y el representante de Víctor Díaz Rúa coincidieron en que esperan imparcialidad. Y yo espero que la justicia actúe sin presión mediática y que realmente que tengan la oportunidad de valorar la prueba y que si hay prueba para la chirola, pero si no hay prueba, para afuera. Las actividades del juicio se irán viendo día a día, se irán haciendo pedimentos, se irán viendo posiciones del juez y que nosotros tenemos un objetivo muy delimitado en esta audiencia preliminar. Estamos esperando que la mayoría de los cargos se vayan, porque entendemos que tenemos la razón. En esta fase del caso Odebrecht, el Ministerio Público conformó un equipo de 16 fiscales, los que tendrán que defender las miles de pruebas que dice tener contra los 7 imputados. La Procuraduría General de la República acusa a Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista, el senador Tommy Galán y a Jesús Vázquez de los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, con relación a los 92 millones de dólares que la empresa brasileña confesó pagó en el país para adquirir contratos de obras públicas. Claro, ahora hay que esperar la decisión nuevamente de la Suprema Corte de Justicia, porque el juez Francisco Ortega suspendió el conocimiento de esta fase preliminar hasta tanto sea la Suprema quien decida si él continuará o no conociendo esta fase. Otro retraso más debido a esta supuesta pelea entre el Ministerio Público, los jueces y todo lo demás en torno al caso Odebrecht. Pero recuerden ustedes que el procurador es del partido, que el presidente de la Suprema Corte es del partido, que varios de los jueces en la Suprema Corte son del partido, que la directora del PEPCA también responde al partido. Por lo tanto, no crean ustedes que son muy enemiguitos en este proceso. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema de la semana, la policía, la delincuencia, los policías delincuentes y el patrullaje mixto. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana ha estado plagada de casos en los que se evidencia la corrupción policial, la chapucería policial, las malas actuaciones de nuestro cuerpo del orden llamado a protegernos. Estamos hablando de los sucesos que involucran tanto el asalto a Vimenca en Santiago como el asalto a una sucursal del Banco Popular aquí en la capital, hasta el macuteo en las calles por parte de policías y cómo se han manejado los agentes en este caso. El caso más impactante, por supuesto, es el supuesto suicidio en Santiago del vigilante de Vimenca, de la sucursal que fue asaltada, en el que un hombre con las manos esposadas dentro de una camioneta de la policía, acompañado de agentes de la policía, mientras era trasladado, supuestamente se suicida. Vamos a ver lo que sucedió en Santiago. El occiso es Antonio Polonia Bueno, de 46 años, quien era vigilante de la citada entidad bancaria y el cual habría participado en el delito por el que recibió la suma de 300,000 pesos. Una vez detenido, fue conducido a la comandancia Cibao Central. Fue allí que luego de interrogarlo con un arma que alegadamente portaba, se quitó la vida de un disparo a pesar de estar esposado. Los agentes a cargo están bajo arresto en investigación. Este hombre, Antonio Apolonio, quien era vigilante de esa sucursal del Banco Vimenca, había confesado minutos antes a la prensa su participación en el evento. Dijo que a él le habían ofrecido 300,000 pesos para que participara
de este atraco en el que fueron sustraídos más de 11 millones de pesos. Pero minutos después de él ser interrogado, de dar estas declaraciones a la prensa, de la prensa grabarlo vivo, esposado, incluso ya entrando a la camioneta donde finalmente él fallece, entonces minutos después dicen que el hombre se suicidó dentro de ese vehículo, algo que evidentemente llama a sospecha, a suspicacia, parece un cuento fantástico, increíble, y del cual la policía aún no se ha responsabilizado. El Ministerio Público sí está investigando, pero luego dice el director regional de la policía en el Cibao Central que este vigilante que admitió su participación fue el cerebro de toda la operación. O sea que con este suicidio además se va a la cabeza de toda la operación de un hecho donde se sustrajeron 11 millones de pesos, donde no ha sido recuperada ni una cuarta parte de lo que se robó. Un caso que llama naturalmente la atención sobre la actuación de los policías, porque ya ha ocurrido en varias ocasiones que agentes del orden se enteran dónde está un botín, donde hay parte del dinero de un atraco, de un asalto a una sucursal bancaria, o donde hay un alijo de drogas, por ejemplo, y lo que hacen es operativos para quedarse ellos con el dinero. Devuelven una pequeña parte o devuelven una pequeña parte de la droga, pero la intención original es quedarse con parte del botín. En Santiago capturaron a varios de los implicados en esa banda de delincuentes que asaltó la sucursal del Banco Vimenca. Vamos a ver. También investiga la procedencia de la pistola que Polonia utilizó para cometer el hecho y quitarse la vida, así como los agentes policiales que lo custodiaban, ya que estos violentaron el protocolo establecido como norma para los detenidos cuando se le colocan esposas, porque le colocaron la esposa en la parte delantera de las manos y no atrás como establece el protocolo. Mientras que a los 4 detenidos por cometer el robo a la entidad se les ocupó la suma de 265,000 pesos en efectivo y la suma de 51,850 dólares, 5 armas de fuego, 4 vehículos y varios celulares. Andy de Jesús Gutiérrez Grullón, de 38 años, Emanuel de Jesús Grullón Gutiérrez, 29 años, Basilio Concesión Polanco, alias David, 28 años, Carlos Alfredo García Liranzo, apodado Aspirina, de 27 años, y otras 3 personas que son interrogadas con relación al caso. Evidentemente el cuento del suicidio no se lo cree nadie, no se lo creen tampoco los familiares del occiso, pero otro caso que ha impactado esta semana ha sido el del operativo en Los Minas. Si es que a eso se le puede llamar operativo, por supuesto. Los vecinos del barrio de Catanga no salen de su asombro por el tiroteo que allí se produjo cuando miembros de la policía, que no tenían absolutamente nada que ver con el hecho que había ocurrido, fueron hasta allí y se enfrentaron con uno de los supuestos involucrados en el asalto. Vamos a ver lo que sucedió en Los Minas. Esta es la vivienda donde se encontraba el nombrado Francis, quien antes de morir alcanzado por una bala, con fusil en mano enfrentó a los agentes del orden que supuestamente realizaban un allanamiento. Allí resultaron heridos el coronel Manuel Antonio Cabrera Sarita, los tenientes coroneles Rafael Tapia Rosario y Félix Peralta Castillo y el sargento Biohari Pérez. El coronel Robert Abreu terminó con lesiones y tras ser también herido en ese hecho, murió este domingo ingresado en un hospital el mayor Moisés Montero Amador. Veo que viene esta manada de policía. Yo agarro al niño, tranco mi puerta, oigo que dicen, abra la puerta, que abran la puerta, que abran la puerta. Pero me pongo a mirar por la ventana, ¿ves? Entonces el policía me dice que cierre la persiana y que me tire al suelo con el niño.
ahí comienzan los tiros. María vive en esta vivienda, justo al lado de la casa donde se produjo el tiroteo y que junto a su hija y otra hermana que vive también allí, fueron detenidas después del hecho y dejadas en libertad la noche del domingo, más de 24 horas después. Anoche, antes de soltarnos, me preguntaron que cuál eran los movimientos que yo veía en la casa, que si yo conocía a la persona, que si yo la conocía a ella. Yo le dije que a él yo lo había visto entrar, pero no sabía de ese hombre. No, de ella no me preguntaron nada. Nada más me preguntaron del muchacho que mataron. La policía ha informado que tiene 2 personas detenidas que supuestamente también están vinculadas al grupo que asaltó la sucursal del Banco Popular en el ensanche Isabelita, mientras buscan activamente a otros 3. Entonces resulta que oficiales de la policía, de recuperación de vehículos del plan piloto, de zonas que no tenían nada que ver con esta localidad donde estaba escondido este delincuente, con policías que estaban asignados a otro departamento, uno de homicidios cuando no se había producido ningún homicidio, son los que se presentan allí a enfrentar a sospechosos que según las imágenes y todo del atraco llevaban pertrechos militares, armas largas, sin avisar a sus superiores, sin equipo táctico. Ahí no estaban las fuerzas de SWAT ni nada de eso, de la Policía Nacional, que luego sí usaron para ir a buscar unos chalecos en un tinaco. Ellos actuaron por su cuenta y entonces la policía nos quiere vender ese operativo como que fueron unos héroes. Estos agentes que actuaron en un sitio donde se sabe que hay un botín o donde se sospecha que hay un botín de un asalto a un banco sin presencia del Ministerio Público, sin avisarle a los fiscales cuál era la intención de estos oficiales. Por supuesto, todo salió mal, salió muy mal. Varios policías heridos, un mayor muerto, otro que aún se debate entre la vida y la muerte, y el supuesto delincuente también asesinado. Luego de que esto ocurre, la policía empieza a pedir sangre para los policías, lo cual está muy bien, evidentemente hay que salvarles la vida. Pero este es otro caso que también llama seriamente a suspicacia, a sospecha de cuáles eran las intenciones de estos policías. ¿Y a quién designa para investigar este caso? A un hermano de uno de los oficiales que actuó en ese operativo. A un hermano. Esta denuncia la hizo el senador Wilton Guerrero en la Cámara de Senadores esta semana. Escuchen ustedes lo que dice el senador. Esa actuación de ese contingente policial hay que investigarlo de una manera minuciosa, exhaustiva y con responsabilidad. ¿Y qué hace el director de la Policía Nacional ante ese caso? Que designa una comisión que vaya a investigar. ¿Y quién preside esa comisión que va a investigar? O pues nada más y nada menos que un hermano del coronel Quiriero. Un hermano de padre y madre del coronel Quiriero, que encabezó el operativo, que fue a apoderarse del botín, del robo de los atracadores. ¿Por qué el director general de la policía tiene que nombrar a un hermano del coronel que está implicado en ese caso tan oscuro, que es propio de mafias policiales, porque no estaba revestido de la ley, porque no tenía un representante del Ministerio Público? ¿Por qué tiene que designar a un hermano para que supuestamente investigue ese hecho? A nosotros lo que nos recuerda son las famosas comisiones encubridoras que se designaba en tiempo ya pasado. Esa comisión no tiene absolutamente ninguna solvencia y el informe que brinda esa comisión no tiene ningún crédito. Después dijo la policía que ese coronel al que se refiere el senador Wilton Guerrero, que es el coronel Sarita, renunció él a dirigir la investigación precisamente porque es hermano de uno de los implicados, pero no es que renuncie él voluntariamente, es que nunca debió haber sido designado, porque ¿qué usted cree que va a ser el resultado? ¿Cuál usted cree que va a ser el resultado de una investigación en la que un hermano investigue al otro? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? ¿Y nos va a decir la verdad la policía de lo que allí sucedió? ¿Nos lo van a decir? ¿Se va a tomar algún tipo de acción?
¿Habrá sanciones? Porque esto huele mal desde todos los puntos de vista en el que usted los mire. Pero entonces fíjense ustedes, un par de días después aparecen unos pertrechos militares, unos chalecos antibalas y unas botas militares, o sea, ni siquiera armas, en un techo de una casa, en un tinaco, y ahí sí, ahí mandaron al equipo SWAT con pasamontañas, con todos los power, como para dar la impresión de que se está trabajando como es, como tiene que ser. No, todo eso tenía que estar, era el día del operativo. La excusa de la policía es que esos oficiales se enteraron que ese hombre estaba ahí, atrincherado, y entonces que ellos fueron, se apersonaron, y que ellos iban a solicitar, por supuesto, el apoyo del Ministerio Público, pero ese hombre empezó a disparar y ellos tuvieron que actuar y ahí se armó la balacera. Eso no se lo cree nadie tampoco. Eso tampoco se lo cree nadie, porque así no es como actúa o debería actuar la Policía Nacional. Ahí hay gato entre macuto y no lo quieren decir, evidentemente. Lo que se recuperó ahí dentro de esos tinacos, como les decía, botas, pertrechos militares, como chalecos antibalas, y entonces ahí sí usó la Policía Nacional todo su despliegue. Vamos a ver. El barrio Mirador de Lozama, también conocido como el Maleconcito, en Katanga del sector Los Mina, no ha tenido paz desde que el pasado sábado en esta vivienda de la Manzana F se enfrentaran a tiros agentes de la Policía Nacional e individuos presuntamente vinculados al asalto del Banco Popular del ensanche Isabelita. Este martes, pasada las 8 de la mañana, a una cuadra de distancia, en la Manzana D, Sonia Suero encontró en el interior del tinaco de su vivienda varios chalecos antibalas y botas militares. El niño mío se iba a bañar. Cuando abre la llave, entonces tiene un mal olor. Dice, mami, el agua tiene un poquito de mal olor. Digo yo, pues vamos a investigar entonces a ver qué es lo que pasa por la mañana. Cuando él se iba a bañar de nuevo, mami, el agua sigue con mal olor. Digo yo, ok, lo que vamos a hacer es que vamos a subir, a ver. Cuando yo agarro y subo, digo, wow, pero mira, hay como 3 pares de botas y 2 chalecos. Hace como 3 noches subió un motorista. Aquí se paró ahí, que yo se lo conté a la vecina. Se para ahí en la puerta, hace así, va como a entrarse la mano en algo. Digo yo, ¿qué es lo que buscan? Me dice, estamos buscando la número 2. Y yo agarré de rápido y le digo, la número 2 es ahí, pero en verdad yo fue para salir de ello. Poco después de verificar los objetos en el interior del tinaco, el fiscal y los agentes allanaron esta vivienda, precisamente el número 2, ubicada al otro lado de la casa de Sonia, también en la Manzana D. Penetraron en el primer nivel de la residencia, donde según los vecinos vive una pareja con un niño, y en el segundo nivel funciona un salón de belleza. Chalecos, antibalas y 4 pares de botas, es lo único. Y claro que esta es la hora que no se sabe qué cantidad fue la que se recuperó en el operativo, donde resultaron muertos y heridos varios oficiales de la Policía Nacional, porque el Ministerio Público se niega a recibir lo que ellos dicen que incautaron ahí. Y es evidente, no había presencia de un Ministerio Público. Ahora, ¿cómo le creemos a los policías que estaban ahí que eso fue lo que ellos recuperaron? ¿Cómo se le cree? Ha habido reacciones en esta semana por esta ola de violencia, ha habido otros hechos también donde han fallecido personas, y por eso los empresarios se mostraron preocupados ante los recientes hechos delictivos, los atracos a bancos, los asesinatos de turistas, y esta fue la opinión de la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, Circe Almanzar. República Dominicana es el país con más inversión extranjera en el Caribe y el 8º en Latinoamérica, después de países como México y Brasil. Pero todo esto pudiera verse afectado por hechos de delincuencia que incluyen desde atracos menores hasta asaltos a bancos. Son mafias organizadas que tenemos que tener cuidado con ellas, porque se van trasladando de países en países. Yo espero, tengo fe, de que las autoridades y sobre todo los cuerpos de seguridad en República Dominicana pues actúen de inmediato y sobre todo que se cumpla con lo que se estableció hace un tiempo de la reforma policial.
A pesar de este panorama, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República tiene la esperanza de que las autoridades puedan hacer frente a estos grupos, que según ella actúan de manera enlazada. Es preocupante el hecho de que uno de los capturados en el asalto de los bancos tenía precisamente cajetillas de cigarrillos de las que contrabandean. Para la dirigente empresarial, tantos hechos delictivos en tan poco tiempo pudieran estar siendo provocados por algunos sectores con interés de empañar a las autoridades. Que se provocan para alarmar a la ciudadanía, pero lo que está pasando puede ser para desestabilizar alguna dirección, alguna autoridad o para provocar quizá alguna alerta. ¿Al jefe de la policía? Podría ser, pero también pueden ser también algunas mafias que están siendo perseguidas y que reaccionan de esa manera como respuesta o retaliación. Según datos citados por Almanzar, los empresarios en el país gastan cerca de un 6% en seguridad, lo que según ella es mucho porque se suma la seguridad laboral y otros aspectos. Y esta semana se hizo viral también otro video de una actuación policial. Una más común, una más folclórica, se podría decir ya en nuestro país, porque es el pan nuestro de cada día. Un joven que iba a ser despojado evidentemente de su vehículo, de su pasola, pero él llevaba una camarita en el casco y grabó todo lo que sucedió cuando unos policías lo mandaron a detener. Vamos a escuchar una parte de este video. Oye, Domingo, ¿qué ha pasado? Vamos a llevar para el destacamento de por ahí. Yo voy para el trabajo ahora mismo, comando, y estoy en ley. ¿Y la pasola? ¿Para dónde va? ¿Para allá con usted? Sí, señor. Ella iba con usted para allá, porque fue la policía que lo paró usted, yo no fue cualquier mago yo. No, yo sé, por eso estoy en ley. Edwin Cordero explica que siendo ciclista adquirió la costumbre de grabar diariamente su trayecto para poder almacenar cualquier altercado que se presente en su camino. Fue así como pudo archivar la sospechosa actitud de los agentes policiales. Cuando el agente me ve el aparato aquí en el pecho, me pregunta qué es, yo le respondo que es una cámara. Ahí inmediatamente él cambia el tema de la conversación a indagar por qué y para qué yo uso la cámara aquí. Me devolvió mis documentos y cambió totalmente la conversación. Ahora mismo está grabando. ¿Es verdad? Sí, míralo ahí. Míralo ahí. Eso es para si te pasa un problema. Exacto. ¿Cuánto vale esta vaina? $50. $50 allá afuera. 50 dólares. Es mejor andar con una vaina de esa para uno cuidarse, porque hay gente que le habla. Si a ti te quitan esa pasola, por ejemplo, tú te das cuenta quiénes son. Exacto. Porque ya eso está todo grabado en Facebook. Manifestó que desconoce cuáles eran las razones reales de los policías al detenerlo, que en un principio fueron un poco agresivos, pero que al percatarse de que estaban siendo grabados, inmediatamente cambiaron de actitud. Pero por su forma de hablar y me dio a entender que no eran muy buenas sus intenciones. Desde que me abordan, lo primero que dicen es que la pasola va para el destacamento, sin revisar mis documentaciones, sin nada. Desde que yo le dije que estaba transmitiendo en mi Facebook, bajaron la guardia y cambiaron el tema completamente. Agregó que aunque en este caso no fue así por su cámara, los motoristas se ven acorralados en muchas ocasiones por los policías. El vivir diario sí lo es. En cuanto a mi caso personal, no puedo afirmarte qué hubiera pasado porque, te repito, no sé exactamente cuáles eran las intenciones reales de los agentes. Lo que inmediatamente fue corroborado por motoristas consultados, quienes manifestaron que adquirirán su cámara para también salir airosos en situaciones similares. Voy a comprar mi cámara porque estos policías tienen a uno en zozobra, tú no puedes andar, tú andas con toda tu vaina y como quieras ellos te quieren llevar, siempre tienen que buscar algo para llevarte. A mí me han parado en la Barahona, hubo uno de ellos que no me pidió dinero, pero no tuvo como misericordia porque yo le dije que yo soy cristiano y con todo, le enseñó los papeles y no quería que le ponía la mano y me quería llevar el motor. El policía te detiene, tú estás al día con tus papeles y con tu casco puesto. Ellos dicen operativo. Entonces cuando van de camino al destacamento, ¿verdad que sí? Ellos dicen, mira, coño, tú eres lo bueno, tú eres gringo, tú eres como los americanos, camina. Entonces ya camina significa darle 100 pesos para que te suelten en banda.
Eso es el policía. El hecho ocurrió a principios del mes de mayo en la avenida 27 de febrero, casi esquina Barahona, pero no fue hasta hace poco que a través de las redes se hizo viral. Está claro que esos agentes ya habían hecho un cerebro con la pasola de ese muchacho y se arrepintieron de quitársela después de que se dieron cuenta de que el joven estaba grabando, pero no solamente grabando, sino transmitiendo en vivo en Facebook, y que ya toda su actuación había quedado subida a las redes sociales y que eso podía implicar un problema para ellos. Inmediatamente el joven les explicó qué era lo que él estaba haciendo con la cámara, cambió la actitud de esos policías. Esta semana la vocería de la Policía Nacional informó que esos agentes fueron sancionados, pero no dijeron el nombre de los agentes, no dijeron cuál fue la sanción, o sea que no nos consta realmente qué pasó con esos agentes, pero aquí todo el mundo sabe que ese es el pan nuestro de cada día, que a un hombre de trabajo, de bien en un barrio, su motor o su vehículo le dura hasta que un policía se antoja de ese vehículo, que el macuteo está a la orden del día. Entonces nos venden como la panacea el patrullaje mixto, y ese va a ser el tema cuando regresemos después de la pausa. Macuteo ahora con armas largas. Ya volvemos. Esta misma semana. La misma receta todos los años, cada vez que ocurren una serie de hechos delincuenciales, violentos, pues se anuncia la misma medida que al final no da resultados. El patrullaje mixto, lanzar a los militares a la calle. El presidente Danilo Medina fue abordado por periodistas durante un funeral que hubo por la muerte del padre de la vicepresidenta de la República, y allí él habló de que hay un brote de violencia y que ante ese brote de violencia de las últimas semanas, pues se lanzarán las patrullas mixtas y policiales a la calle. Vamos a ver lo que dijo el presidente. La policía está trabajando, los consejos policiales se han reunido en todas partes, volvemos para la calle de nuevo para ver porque había descendido notablemente, pero hay de nuevo un brote de violencia que hay que enfrentarlo de manera decidida. Pero esto ya se ha hecho muchas veces. De hecho, durante los gobiernos del presidente Danilo Medina se ha hecho en varias ocasiones, la última el año pasado, de lanzar el patrullaje mixto, militares y policías a las calles, como para que la sociedad se sienta más tranquila, más segura. A mí me produce perfectamente lo contrario, todo lo contrario me produce a mí, porque a mí cuando me manda a parar un policía de noche o un militar, peor, con un arma larga, a mí lo que me da es pánico, terror. Yo no sé cuál es la intención de ese agente, porque como mínimo puede ser lo que ustedes vieron en la grabación de la camarita del joven de la pasola, que te quieren quitar tu vehículo. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre un delincuente que a punta de pistola te dice que le entregues todo lo que tienes, o un policía o un militar con un arma larga que te dice lo de la cena? Es un hombre armado pidiéndote algo. Vamos a ver la reacción de diputados consultados sobre este tema del auge de la delincuencia y la medida del gobierno, la misma receta, la misma medida de mandar los militares a las calles. Evidentemente hay un desbordamiento de la delincuencia con un ingrediente adicional. Encontraron un arma de guerra proveniente de la policía de Haití. Así como el delincuente pasa toda la noche pensando cómo actuar en contra de la sociedad misma, a través de sus estamentos autorizados para ello, como son el gobierno y a través de las policías, también tiene todos los días que prepararse para luchar contra ellos. Creo que es uno de los grandes fracasos del gobierno. Estoy seguro que recurrirá a un nuevo bulto como lo que ya ha hecho. Sin ningún tipo de condiciones legales se presentan al lugar. O sea, es evidente que aquí había otro atraco, era otro atraco de esos policías que fueron allí. Bueno, en esta ocasión el anuncio fue de 10.000 agentes entre policías y militares
a las calles. Ya se han integrado más de 700 militares, según la Policía Nacional, para acompañar a los agentes en este patrullaje. Ustedes saben qué es lo que preguntan, porque cada vez que se hacen estos operativos es lo mismo. Párese aquí, ¿tiene arma de fuego? Sí, no, bueno, ya, siga. De eso se trata. Pero todo esto implica un costo, evidentemente, y por eso es que es insostenible en el tiempo. Usted no puede tener permanentemente a 10.000 hombres patrullando las calles de Santo Domingo, porque a esos hombres hay que darle gasolina, hay que darle comida, hay que proporcionarle un lugar donde hacer sus necesidades, y no es sostenible en el tiempo. Por eso estas medidas son parches que duran un par de semanas, que allantan un poco, pero que no resuelven nada, porque no están hechas con una estrategia, no están hechas de manera pensada, no resuelven el problema de que esos mismos policías que lanzan a las calles a patrullar son los que atracan a la gente y le viven pidiendo a la gente, porque parecen más pedigüeños que agentes del orden, en parte por los sueldos de miseria que le pagan. Y por supuesto, mientras sigamos aplicando el mismo medicamento contra una enfermedad que avanza, no vamos a tener ningún resultado. Usted no puede tratar un cáncer con una aspirina, y eso es lo que se ha estado haciendo durante todos estos años. Estos operativos se repiten y se repiten y se repiten, y la delincuencia no disminuye en la República Dominicana. Haciendo lo mismo, no podemos esperar un resultado diferente. Hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado estaremos de nuevo aquí con ustedes en esta misma semana, así que mañana apoyar el concierto de Voces por el Millón que convoca la Marcha Verde como calentamiento para esa gran marcha convocada para el próximo mes de agosto. Allí van a estar El Torito, Vaqueró y una cartelera de artistas en el Centro Los Héroes. Mañana la cita es allí en Voces por el Millón. Señores, hasta el próximo sábado. Esta misma